Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Preocupado. Yo también, excelentemente preocupado. Pero el día de hoy vamos a hablar del Ku Klux Klan. Ku Klux Klan es una logia horrible de hace casi una década. Bueno, no, una década. Del siglo antepasado. 1800. En el 2010. Hace rato. Ok, del siglo antepasado que siguen teniendo hoy en día varias... Una presencia, pero... Sí, pero ¿por qué hacemos esto? No hacemos esto para promover el Ku Klux Klan, no lo hacemos por nada de eso, simplemente porque yo creo fielmente en esta frase que es: el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Entonces yo creo que esto, pues que nos sirva, ¿no? De cultura para saber qué pasó. Y venimos a informar un poquito de quiénes eran, básicamente cómo surgieron y qué hacían. Y ya. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos con este podcast. Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. ¿Dónde empezó, Paul? Bueno, el Ku Klux Klan empieza específicamente en los Estados Unidos. Se le llamaba Ku Klux Klan o Servidores de Dios. Organización de extrema derecha, o sea, republicanos específicamente. Básicamente en el siglo XIX... Pero extremos. O sea, no piensan digo, fue siglo XIX, específicamente después de la Guerra de Secesión. 1800. Sí, fue 1800. Sí, siglo XIX es 1800. Sí, exacto. Sí, siglo XIX, en el 1865 fue la primera hora fundada por veteranos de la Guerra de Secesión. Empieza después de justo cuando termina la Guerra de Secesión. La Guerra de Secesión es una guerra por... Se le llama guerra civil, era básicamente porque no estaban de acuerdo Era cuando había esclavitud, había... Exactamente, y la gente ya no estaba de acuerdo con eso, y en Estados Unidos los civiles, y yo creo que alguna presencia militar también, obvio. Obviamente combatieron entre izquierda y derecha. Sí, se dividió el país entre republicanos. Ajá. De hecho, algo como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, pero no tan feo. Sí, no. Entonces, era porque una parte de hombres blancos en Estados Unidos... tenían negros de esclavos, tenían, a las mujeres no se les daba derecho. No teníamos derecho a votar, no había progreso. Los inmigrantes, judíos, todo esto no tenían voto en el país, bla, 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 bla. Entonces se da esta guerra y entonces obviamente gana pues la libertad, ¿no? Que todos pueden vivir en paz y que todos tienen derechos, pero hay un grupo... ¿Que no les pareció? De veteranos de esta guerra, que estaban en contra de todo eso, no, a favor de toda la esclavitud, y entonces dicen, ¿saben qué? Perdimos esta, pero no vamos a perder la siguiente, y forman el Ku Klux Klan en 1865. Sí, en el 1865. Por veteranos de la Guerra de Secesión, quienes quisieron pues resistirse a esta reconstrucción. Y digo, antes de seguir un poquito con la historia, hay que enumerar lo que estaban en contra. Es una lista básicamente de lo que todos odiamos hoy en día. Bueno, eso espero. No. Es una de lo que todos repudiamos. O sea, repudiamos que pase y que la gente piense. O sea, no me refiero a que nosotros pensemos en. Entonces es... bueno, es... una organización... Racismo, xenofóbica es como el repudio al gente extranjero. Que nace en lugar, sí. Exactamente. Xenofobia, homofobia, antifeminista, antisemita, anticomunista, anticatólica, islamofóbica y terrorista. O sea, era lo peor de la sociedad, sí. Lo peor. O sea, y no solo eso, o sea, realmente hicieron muchas cosas horribles como quemar. Es muy típico que quien ubica el Ku Klux Klan, que la imagen del Ku Klux Klan se imagina a estos vatos de blanco y una cruz quemándose atrás. Básicamente lo que hacían era meter miedo, era terror a las personas, quemaban casas, quemaban iglesias, asesinaban gente. Terrible, o sea, eran personas horribles realmente en Estados Unidos. De hecho, hoy en día, parte del Ku Klux Klan son los que están a favor de las armas. Exactamente, eran republicanos y el Rifle Association o algo así, que ahorita todavía existía en esa época y ahorita todavía existe. Está bien armar al pueblo,
pero sí, no pero de manera correcta, sí, no para odio. No quiero tener un arma porque soy racista, xenofóbico, homofóbico, antifeminista, antisemita y todo eso, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la historia, la primera ola fue en el 1865, como les dijimos, con los veteranos. Pero esta primera ola se acaba y se como que los quitan y les quitan su poder, básicamente. Exactamente, gracias al presidente republicano. También republicano, pero que obviamente estaba en contra de todo esto, llamado Ulysses Grant, con el Acta de Derechos Civiles, donde obviamente se le dio, o sea, se acabó la esclavitud, bueno, ya se había acabado la esclavitud, pero se le dio derechos a muchas personas, se cambiaron muchos contextos en el país de Estados Unidos, ¿no? Pero, pues, no se quedaron. Esta acta se llama, es conocida como el Acta de Ku Klux Klan porque es el Acta de Derechos Civiles, específicamente de 1871, porque hay muchas. Y obviamente se llama el Acta del Ku Klux Klan, o se le llama así, porque fue principalmente por todas las atrocidades que estaban haciendo. Con esto acabaron mucho tiempo, de 1871 a 1915, pero en este entonces, en 1915, se armaron duro y ahí fue peligroso para el país, ¿por qué no para el mundo? Porque no se llegó a más, pero pues 1915, ¿qué está pasando en 1915? La Primera Guerra Mundial, estaba empezando. Entonces se fundó, ¿no? Empezaron a decir, ok, pues vamos a hacer esto otra vez. Los fundadores anteriores ya están viejitos, pero tenían seguidores como por debajo del agua. En 1915 se vuelve a fundar la nueva asociación y con aquí, el mismo nombre. Se da algo un poco feo, que se da una película en esa época que se llama El Nacimiento de una Nación, donde en esa película ponen como héroes al Ku Klux Klan. O sea, El Nacimiento de una Nación, ¿no te suena que la produjo Hitler? Sí, la verdad sí. Y la verdad se pusieron como héroes salvando de toda esta, de los violadores negros y todo este contexto. Como un nazismo más duro, porque mucho más duro, porque ellos no eran... No voy a justificar el nazismo, pero estaban en una guerra, estaban haciendo cosas muy atroces, pero estaban en una guerra, no se les perdona nada. Pero no, o sea, definitivamente, perdónenme, sí. Yo sí lo puedo decir. Hemos investigado y vimos todo lo que hizo el Ku Klux Klan y realmente el Ku Klux Klan por eso se les llama terroristas, porque se basaban en el miedo, en el terror, en atentados, en cosas terribles. Y solo por su ideal, ni siquiera era un contexto político, económico. Era pero vean qué fuerte cómo ha cambiado el mundo. Esto es lo que quiero que vean, que vamos, o sea... El mundo, muchos dicen, es que el mundo cada día está más de la mierda. No, claro que no, porque escuchen esto, en 1915 se fundó esta nueva asociación con el mismo nombre, inspirada por el poder que tenían los medios de comunicación de masas. Esta película que tú dices, El Nacimiento de una Nación, y el antisemitismo mostrado en las crónicas periodísticas del juicio y linchamiento de Leo Frank. Contribuyendo a dicha inspiración, el segundo Ku Klux Klan, fue una organización más formal, con miembros registrados y con una estructura estatal y nacional. Llegó a tener, de hecho, el presidente de este entonces, no recuerdo su nombre, pero era parte del Ku Klux Klan. Era parte del Ku Klux Klan. Entonces eran ideas muy racistas, o sea, dejémoslo en eso, racistas y una idea muy discriminatorias, yo diría, muy extremista, muy extremista. Sí. Y recuerden que pues no hay que estar extremo de nada, porque los extremos son malos. Entonces, este segundo grupo, pues ya más formal y todo, llegó a tener, escuchen esto, de 4 a 5 millones de miembros en Estados Unidos y su popularidad comenzó a caer con la Gran Depresión de 1929 y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial algunos miembros destacados del clan pues, estaban haciendo escándalos por apoyar a Alemania con los nazis y estaban muy metidos con el país, o sea, no era un grupo aislado del gobierno, estaban dentro del gobierno. Entonces mucha parte de pues el gobierno de ese entonces, 1929 por ahí, 1930, empezaron a ver cómo empezó a nacer en 1940. Y obviamente como que tener nazis dentro de tu propio gobierno... Y no eran nazis, eran peor. Entonces... No, pero apoyaban a los nazis, exactamente, ¿no? Apoyaban a Alemania y en los años de 1940 el activista Stetson Kennedy se infiltró en la organización, desvelando secretos de la misma a las autoridades y forzando a eliminarla como asociación nacional. Era una asociación nacional, güey, o sea, qué duro. Y ahora vemos cómo cambia, o sea, el presidente de México dice abrazos, no balazos. ¿Qué? ¿Está mal? Está mal. Pero aún así... Es que no hay que ser extremos en nada. Sí. Y eso es muy delicado porque vemos todos los problemas del mundo desde el día 1. Uh-huh. Todos han sido porque yo pienso algo y tú piensas algo. Podemos decir, ok, tú no crees en Dios y yo sí. Y ya. Y ya está. Y ya. Y tenemos un podcast juntos. Y podemos comer en la misma mesa. Exacto. Pero
en ese entonces y todavía hay personas muy extremistas en todo lo que hacen. Y entonces rechazan. Si tú no piensas lo mismo igualito que yo, te voy a matar. Ni siquiera es de que no me parece y te insulto. No, a veces hay gente que lo lleva mucho más al extremo. Todo es muy extremista. Entonces, desde entonces, varias agrupaciones diferentes han utilizado el mismo nombre, incluyendo a las que se oponían al Acta de Derechos Civiles de 1964, que es la que siguió a la anterior, y a la desegregación de las décadas de 1950 y de 1960. Algunos miembros de estas organizaciones llegaron a ser condenados por diversos crímenes, obviamente. Claramente. Y aunque docenas de organizaciones emplean hoy todo o parte del nombre en sus títulos, la afiliación real se estima en unos cuantos miles. Hoy son solo miles, pero sigue siendo algo muy atroz. Estos grupos con operaciones separadas en pequeñas utilidades aisladas son considerados grupos de odio extremo. El Ku Klux Klan moderno ha sido repudiado obviamente por los medios de comunicación. O sea, ya actualmente, digo, obviamente ha cambiado mucho este contexto, ya no hay millones de gente apoyándolos, creo que hay millones de gente odiándolos. Sí, claro, pero tampoco es la misma cosa. O sea, pero es que es justamente, queríamos hablar de este tema porque yo creo que es algo importante. Hoy en día hay que decirlo y lo sabemos todos y no hay que ignorar al elefante en la habitación. Hoy estamos en un extremo. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue siendo racista, homófoba, etc. Xenófoba, de todo. Y ¿no? está mal, eso está muy mal. Pero también está el otro extremo. Que si tú dices un chiste, se te van encima y te cancelan Twitter. O sea, tampoco... O por ejemplo, que hay gente que hace contenido en YouTube o en directos, cosas así. Y obviamente no es lo mismo, porque nosotros aquí hablando con ustedes sabemos lo que vamos a decir, pero por ejemplo en un directo sabemos que a veces a lo mejor se nos puede salir una broma, se nos puede salir un chiste, o solo estamos hablando de algo y alguien ve, por ejemplo, el directo en esa parte en específico y no entiende el contexto de las cosas. Y hay mucha gente que solo por un comentario, que ni siquiera es racista, no es xenófoba, no es antisemita, no es nada de eso, solo por un comentario los están arruinando su vida, ni siquiera sus carreras, su vida. Lo peor de todo es que decían que iban, o sea, que era el poder de Dios, que son enviados de Dios. Y eso está muy mal, porque a través del tiempo todas las culturas han utilizado la religión para oprimir. Y la religión, desde mi punto de vista, es todo lo contrario. Es para liberar. Es todo lo contrario, es para tener una paz mental, que tu existencialismo funcione. Y yo creo que no tenemos que llegar a ese extremo. Se me hace algo... O sea, es que te podría decir que es natural en el humano buscar esta parte de ideologías y pues así sobrevivimos y protegerlas, mucho tiempo. ¿no? Pero una cosa es protegerlas, es como por ejemplo aquí... Por eso llegamos a ser México, porque empezamos a decir, no, esto es México, y empezamos a luchar por nuestro territorio, por nuestras ideas, por nuestro idioma, por nuestra cultura. Pero es una cultura neutra, no es una cultura nacional, que tal vez hay cosas que aquí se hacen y allá no, o allá sí y acá no, pero no por eso hay una... diferencia cultural al rango de una guerra o al rango de muertes en masas como en la Segunda Guerra Mundial. Simplemente es la conservación de la cultura. Y lo que nosotros queremos decir es, obviamente si tú no estás de acuerdo con alguien es completamente aceptable, tú tienes tus ideales, pero ese es el punto, son tuyos, no son los de los demás. Si encuentras personas que piensan lo mismo que tú y se pueden juntar, qué bueno, pero ese es el punto, encontrarlas y que encuentren ese punto medio, no intentar cambiar a los demás. Por ejemplo, aquí en Apolo 11, nosotros damos nuestra opinión de las cosas, pero no queremos que piensen lo que nosotros. No, para nada, es lo que venimos nosotros a hacer, es que justamente ustedes generen su propia informar y desinformar. Exactamente, entonces nosotros lo que queremos dar hoy es que no es necesario, o sea, puede molestarte mucho lo que piensa, o sea, obviamente desaprobamos y no nos parece para nada correcto lo que hacen estas personas, y si hoy en día sigue, pero si lo quieren hacer y no le van a hacer daño a nadie, es completamente su opinión. O sea, ¿no? aparte de este podcast es poner la semillita en ustedes. Obviamente sabemos, conocemos a las personas que nos ven y sabemos que son personas buenas, con buenos ideales, con buenos valores y todo, pero no caigan en este extremo, ni bueno ni malo, o sea, ni de donde derecha, llevan ni de la izquierda. bandera de yo soy lo bueno y yo pienso bien y No, ellos están mal. O sea, siempre, y lo podemos ver en Star Wars, ni los rebeldes tenían un punto, ni el imperio tenía un punto. No. Siempre llegar a un punto medio en los cuales los dos pueden estar, o sea, ¿por qué iban y se metían al imperio y mataban?
Porque el imperio hacía lo mismo. Exacto. Pero no podía llegar, ok, tú estás ahí tu imperio y yo estoy acá con mis cosas, no nos molestemos. Y así se llega a la paz mundial, que nunca se va a llegar, pero esperemos que poco a poco empecemos a ver las cosas. Empecemos a cambiar, más vean cómo hemos progresado de que antes sí, en los había 80, millones. En los 80 nadie podía decir que era gay, porque era como, ¿qué eres gay? ¡Qué asco! Seguro tienes sida. Y ay, hazte para allá, y no te juntes con mis hijos porque eres gay. Y hoy ya es súper normal, o sea, alguien gay es como, solo es, o sea, no tiene que ser alguien, ¿sabes? Solo es una persona. Solo es otra persona y ya, que le gusta gustos, y ya. Otra persona que no te gusta a ti, y ya. Y es como se va normalizando ese tipo de cosas. Es como esta frase, para tus colores, ¿no? Exacto, o sea, también, en cuestión de drogas, ¿no? Las drogas se están normalizando, antes era como, está drogado, hijo, vente para acá. Y ahora, tu hijo se droga. Exacto. Y digo, obviamente, insisto, lo que estamos aclarando aquí es no lleguemos a extremos. Obviamente, si no te drogues a los puntos de los extremos, no te drogues, sea nocivo. No te drogues. No te drogues. Es el mensaje de Apolo 11 es no drogas. Pero llega a un punto medio. Siempre llega a ese punto donde todos puedan estar bien. Si tú piensas algo muy extremo, quédatelo en ti y no lo externes. Y si lo vas a externar, que sea para bien y no para mal. Y yo creo que todos hay que amarnos. O sea, somos personas, y lo hemos dicho en muchos podcasts, somos todos iguales, no importa si eres negro, blanco, rosa, amarillo, azul. Si te gusta el café, o te gusta el té, o te gustan los hombres, o te gustan las mujeres, o no te gusta nadie, o te gustan todos. No importa, somos personas y siempre tenemos algo bueno que contar y siempre tenemos algo y todos lloramos y todos amamos. Pues siempre podemos hacer equipo y generar una mejor cultura y cada día cambiar un poco más esto, pero ahora hacerlo de una manera consciente, porque sí han cambiado las cosas con los años, pero yo creo que si lo hacemos consciente puede cambiar un poco más rápido. Es que ese tipo de racismo y xenofobismo y todo eso es... Es como si yo te digo, Paul, ¿vas a entrar a mi empresa a trabajar? Ay, híjole, no, porque te gusta el café. ¡Qué asco! No, aquí solo té. No, aquí solo té, quítate. Es igual de estúpido. Sí. Suena igual de estúpido no contratar a alguien porque es gay, porque puede ser un chingón en lo que hace y solo va y coge con su esposo. No tiene nada que ver con el trabajo ni nada. Pero bueno, esperemos que ya lo entiendan. Siglo XXI, señores, por favor, despierten, abran los ojos. Somos todas personas iguales, no hay que odiar a nadie, hay que respetarnos a todos. Aparte de no odiar, o sea, puedes odiar a alguien, sí, pero hay que respetarnos. El gran, pequeño, porque era chaparrín, Benito Juárez, dijo algo muy cierto, que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú piensas algo, mientras no cruces esta rayita de respeto, no importa, todo está bien, nos podemos llevar bien. Entonces, respeten a todos, respeten su planeta, respeten al mundo en general, respeten a las personas, lo más importante antes del planeta, respétense entre ustedes, porque si no, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve no usar popotes si nos odiamos entre todos? Entonces, yo creo que no hay nada más que decir, Polito. Yo tampoco. Un mensaje de amor a todos, ámense, los amamos a todos. Claro, sí. Todos somos personas y no hay que generar odio por cuestiones tontas como el color de piel o en qué creas o que te guste hacer con tu pene. Entonces, bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Jorge Aldán. Mi nombre es Paul Ganoche. Y esto es Apolo 11.